Amados hermanos, muy buenas noches. Envío un cordial saludo a todos los que están participando de este culto. Estamos iniciando este nuevo año con nuevas fuerzas. Esperamos que todos corramos juntos hasta el final de este camino de fe. La gran mayoría de cristianos conoce la historia del profeta Jonás. Incluso desde la escuela dominical, los niños aprenden sobre la historia de Jonás y el gran pez. A modo general, por medio de su historia aprendemos sobre la misericordia de Dios y la importancia de obedecer su voluntad. Sin embargo, mientras más a detalle estudiamos la historia de Jonás, veremos que hay muchos aspectos a considerar para nuestra vida. Se considera que el profeta Jonás realizó su ministerio en la nación de Israel alrededor del año 750 a.C. Y dentro de su labor como profeta, recibió la comisión de llevar un mensaje especial al pueblo de Nínive, capital de Asiria. Dicho de otra manera, el profeta Jonás tuvo que llevar un mensaje a su peor enemigo. El mensaje sencillamente decía: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás conocía que Dios es un juez justo, pero misericordioso. Leamos en Salmos capítulo 7, verso 11, y dice: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Cuando cometemos pecados y neciamente persistimos en ello, Dios tiene gran pesar e ira. Pero el pesar e ira de Dios no desemboca en la destrucción inmediata de los hombres malos, sino que, en primer lugar, Dios estimula la conciencia y nos llama al arrepentimiento. Leamos en Ezequiel capítulo 33, versículos 11. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Por lo tanto, no insiste ser más justo y misericordioso que Dios. El profeta Jonás conocía esto. Por lo tanto, no consideró conveniente anunciar el mensaje de Dios al pueblo de Nínive, porque si aquel pueblo se llegaba a arrepentir, Dios los iba a perdonar. En otras palabras, Jonás quería que Dios destruya la ciudad de Nínive, considerada enemiga de Israel. Para Jonás, Nínive era una ciudad conformada por pobladores desobedientes y llenos de toda maldad. Por lo tanto, era totalmente justo que reciban el juicio de Dios. En tal sentido, Jonás optó por no ir a Nínive, sino que tomó un camino diferente al que Dios le había indicado. Y producto de su desobediencia, él y sus compañeros de viaje tuvieron que padecer. Luego la historia nos dice que en medio de su aflicción,
Jonás clamó a Dios. Vamos a Jonás en el capítulo 2, versículos de 2, 4 y 7. Y dice, y dijo Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando desobedecemos la voluntad de Dios, experimentaremos lo mismo que Jonás. Gradualmente nuestra alma desfallece y en esa medida estaremos angustiados al punto que podemos percibirnos totalmente distantes de Dios. En esa situación, Jonás dice que clamó a Dios y su oración llegó a su santo templo. Esto hace evidente que la ira de Dios estimula las conciencias de las personas y las lleva al arrepentimiento. Y así Dios manifiesta su gran misericordia. Hermanos en Cristo, todos los cristianos sabemos que la desobediencia a Dios conduce a una desdicha. Pero al igual que Jonás, puede resultar más fácil resaltar la desobediencia de otros y no la de uno mismo. El profeta Jonás conocía la rebeldía y desobediencia del pueblo de Nínive y quería que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Sin embargo, él no podía observar lo desobediente que él estaba haciendo delante de Dios. Cuando pasó por medio de la aflicción, pudo reconocer su desobediencia y procuró la misericordia de Dios. Pero incluso luego de alcanzarla, no pensó en que el pueblo de Nínive también merecía una oportunidad. Aún más, cuando vio que se había cumplido el tiempo y el juicio de Dios no se ejecutaba, Jonás se enojó con Dios por ser misericordioso. Hermanos en Cristo, en ocasiones podemos procurar la comprensión y benevolencia de Dios para nuestra vida o la de algún ser muy amado. No obstante, ¿cuántos de estos procuramos para aquellos que quizás no son muy cercanos a nosotros? Aún más, ¿cuánto de esto procuramos para aquellos que nos han ofendido o lastimado? ¿Cuánta benevolencia mostramos nosotros con los hombres malvados? Benevolencia no es ignorar la condición de los demás, sino que es reconocer y comprender su condición. Y desde esa posición, brindar la ayuda pertinente para que la persona salga de su mala condición. Y al igual que el Señor nos ha venido acompañando durante todo este proceso de nuestra renovación, nosotros también debemos acompañar a otros en su proceso de renovación. Entendiendo que la velocidad de renovación varía en cada persona. No debemos mantenernos sin hacer nada mientras vemos que los demás
están tomando un camino equivocado. Pero tampoco podemos obligar a la otra persona a cambiar y mejorar. Leamos en Ezequiel capítulo 3, los versos 17 y 18. Dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Si tenemos amor con los demás y deseamos realmente aportar para sus vidas, debemos orientarlos y ayudarlos para que se desarrolle en espíritu, alma y cuerpo. Y lo esencial es orientar y guiar a otros según la verdad de Dios. No se trata de guiar a otros según nuestra verdad. La verdad de Dios produce libertad y vida y sirve para enseñar, redarguir, corregir y educar en lo justo y recto. Ahora bien, si la persona desecha toda clase de amonestación y orientación, entonces Jesús dijo que lo tengan por gentil y publicano. Eso no quiere decir que lo desechemos en nuestra presencia, sino que comprendamos que aquella persona tiene la conciencia endurecida. Y en caso así, debemos recordar que para el hombre hay cosas imposibles, pero para Dios todo es posible. Nosotros, como hermanos en Cristo, debemos cuidarnos unos a otros con la verdad de Dios. Debemos edificarnos mutuamente con amor. Cuando alguien está caminando erradamente, no debemos ser como Jonás, que solo esperamos que les caiga el juicio de Dios. Porque si hacemos esto, entonces seríamos un Jonás en el siglo XXI. Aún más, quizá oramos a Dios esperando su misericordia y perdón, pero no somos misericordiosos, ni perdonamos a los demás sus ofensas. En la actualidad existen miles de personas que están viviendo apartadas de Dios y existen muchos creyentes que son un Jonás del siglo XXI, con una identidad basada en la historia y la teoría más que en práctica, que huyen de la voluntad de Dios porque ésta es contraria a sus deseos e ideas, que en medio de la aflicción procuran con lágrimas la misericordia de Dios, pero solo lo hacen mientras duran los problemas. Una vez que salen de su angustia, mantiene su mal carácter e inconsciencia. Carentes de empatía y misericordia por las almas que no conocen a Dios, que se enojan con Dios porque las cosas suceden de forma diferente a lo que esperan,
Hermanos, en ocasiones solemos decir, a pesar de cómo soy, Dios es bueno y misericordioso conmigo. Así agradecemos a Dios por su bondad con nosotros. Pero la idea no es solo agradecer a Dios por su amor para con nosotros, porque Dios espera que amemos a otros, así como Él nos ha amado. Hermanos en Cristo, antes de culminar, quisiera que podamos notar cuán importante es prestar atención a las amonestaciones y correcciones de Dios. Cuando el pueblo de Nínive escuchó el mensaje de Jonás, ¿qué sucedió? ¿Acaso siguieron su vida como si no hubiera escuchado nada? ¿Acaso pensaron que ese mensaje no era para ellos? Ellos fueron rápidos en reconocer su condición de pecadores e impíos. Y no solo eso, sino que demostraron un verdadero arrepentimiento. Desde el mayor hasta el menor, todos los gobernantes e incluso los animales ayunaron para demostrar que estaban arrepentidos y deseaban cambiar. ¿Cómo creen que se sintió Dios al escuchar desde los ancianos hasta los bebés clamando y llorando por el dolor? En Jonás, en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 10, y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Claramente vemos que el verdadero arrepentimiento se demuestra por medio de acciones. Y esas acciones conmueven el corazón de Dios. Y un arrepentimiento sincero no consiste en ayunar por obligación o derramar lágrimas de remordimiento, sino que consiste en realmente producir una reforma en nuestra vida y forma de ser. No puedo hacer lo malo y luego llorar. Luego volver a hacer lo malo y volver a llorar. Y caer en ese círculo vicioso. Pedro negó a Jesús por más de una vez, pero finalmente rompió ese círculo y mostró frutos dignos de arrepentimiento. Debemos romper ese círculo de aparente arrepentimiento y producir frutos dignos de arrepentimiento. Pero para lograr esto, necesitamos la ayuda de Dios, el amor de Dios, y Jesús produjo la transformación de Pedro y también puede producir nuestra transformación. Solo por nuestra conciencia y deseos de superación no podemos redimirnos del pecado y la maldad. Necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo. David comprendió todo esto y escribió lo que está escrito en Salmo 130. Y dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jad, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor,
podrá mantenerse, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. El perdón de pecado y restauración se produce en la misericordia de Dios. Con la misericordia y ayuda de Dios podemos llegar a ser personas totalmente obedientes, que no tienen de qué avergonzarse porque practican y predican la palabra de Dios. Yo le pido a Dios que este año todos cultivemos ese carácter sumiso y obediente a la voluntad de Dios. Y que sea un año para mostrar misericordia y perdón a los demás. Así también, que cumplamos la comisión del Señor de anunciar que el reino de los cielos se ha acercado y es necesario arrepentirnos para ingresar a Él. Muchas gracias por su atención. Oremos, hermano, por la palabra. Padre, gracias te damos porque siempre tienes la verdad y estás dispuesto a perdonar nuestra desobediencia. Nos das todo el tiempo necesario para que respondamos a obedecer y oír la advertencia que nos haces y podamos proceder al arrepentimiento. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Por lo tanto, obedezcamos a Dios y dejemos en sus manos todas las consecuencias y no optar por algo distinto. Gracias, Padre, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.